Bienvenidos a los cursos de física. Vamos a continuar con el tema de cinemática y vamos a ver la siguiente serie de ejercicios. Bien, Javier es un atleta que los 100 metros planos lo hace con un tiempo de 9,85 segundos. Si acelera los primeros 15 metros y posteriormente mantuvo constante hasta llegar a la meta con la velocidad lograda en los 15 metros, determinar la aceleración que imprimió y la velocidad máxima alcanzada. Eh, bueno, como podemos ver en el gráfico sería de la siguiente manera, ¿no? Lo que estaría pasando es que va a acelerar, eh, primero te dice que acelera con una determinada velocidad, ¿no? Desde un punto hasta un punto, y luego de eso se mantiene en el siguiente tramo final, ¿no? Supongamos que hasta este punto se mantiene constante con la velocidad máxima que habría obtenido. Bien, vamos a verlo esto en ecuaciones. El tiempo total para su recorrido es de 9,85 segundos, te dice, ¿no? Entonces vamos a ver el recorrido tanto de A a B y de B a C. Estos dos recorridos serían de acá a acá, ¿no? Desde acá, que sería A, en este punto sería B y este punto sería C. Bien, entonces vamos a tener dos tiempos para ambos recorridos, ¿no? El tiempo de AB va a ser en mRV, donde la velocidad inicial, donde va a partir va a ser velocidad inicial 0, y la velocidad final va a ser una velocidad B, que sería la velocidad máxima que estaría alcanzando. El tiempo de AB no sabemos, pero sí sabemos la distancia, ¿no? Que nos dice que son los primeros 15 metros. Reemplazamos los datos de la cuarta ecuación del mRV y tendríamos lo siguiente, que la distancia va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2 por el tiempo. Esta es la cuarta ecuación que ya la hemos visto en anteriores ejercicios para lo que es mRV, donde simplemente se ven las velocidades iniciales y finales y el tiempo sin usar aceleración. Por lo tanto, de acá estaría obteniendo que el tiempo, ¿no? El tiempo voy a despejar y voy a tener que haber sido igual, equivalente simplemente reemplazando esto, pasando a multiplicar, que es 30 sobre la velocidad v, que sería la velocidad final o la velocidad máxima que alcanzaría, ¿no? Para el tramo B a C, mRV, sabemos que mantiene su velocidad constante y sabemos también la distancia final que estaría recorriendo. Por último, el tiempo BC es lo que no sabríamos, ¿no? Tendríamos una ecuación número 3 que estaría formulando a partir de la ecuación de mRV, que esa distancia es igual a velocidad por tiempo, donde la distancia es 85, la velocidad no sé, pero sí el tiempo estaría despejando, que sería el dBc. Reemplazando la ecuación 2 y 3 en la ecuación 1, que era la ecuación del tiempo total, tendríamos esta ecuación de acá, donde simplemente haciendo sumas de fracciones con el mismo denominador, se estarían sumando los numeradores, que serían estos dos, 30 más 85, 115. De ahí obtendríamos la velocidad v. Por lo tanto, la velocidad del atleta para ese tiempo determinado con las respectivas condiciones sería de 11,67 metros sobre segundo. Pasemos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 7. Un móvil con una rapidez v acelera y se detiene después de recorrer una distancia x. Si el móvil aumenta su rapidez al triple con el mismo ritmo de desaceleración, calcula la distancia que recorrerá hasta detenerse. Entonces, en este caso nos está diciendo lo siguiente, ¿no? Que el móvil va a recorrer con una rapidez v y desacelera y se detiene después de recorrer una distancia x, ¿no? Si el móvil aumenta su rapidez al triple en el mismo ritmo de desaceleración, calcule la distancia que recorrerá hasta detenerse, ¿ya? Entonces, el ejercicio es de esta manera. Para hacer lo siguiente, podemos asociar lo siguiente. Tendríamos para el caso mostrado que vamos a usar esta ecuación del MRU
donde tenemos diciendo que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración por distancia. Reemplazando con los datos del enunciado, tendríamos lo siguiente. La velocidad final, vamos a decir que va a ser 0, porque nos estaría diciendo que se detiene el auto en un tramo específico. La velocidad inicial es la que nos dice que parte con una velocidad b. Y por tanto la distancia va a ser igual a 2 veces, distancia va a ser igual a la velocidad inicial sobre 2 veces la aceleración. Muy bien. Con nuestro caso, como les digo, la velocidad inicial sería b y la aceleración sería a. Por lo tanto, estaríamos obteniendo con estos datos, con estas variables específicas, x. X va a ser la velocidad al cuadrado inicial sobre 2 veces la aceleración respectiva. Ahora vamos a hacer con el caso de 3 veces la velocidad. Te dicen, ¿no? El triple de la velocidad en el enunciado. Donde tendríamos lo siguiente. Que la distancia x2 va a ser igual a la 3 veces la velocidad. Y te dice que se mantiene el cambio de la velocidad. O sea, la aceleración se estaría manteniendo. Por lo tanto, de acá vamos a tener que x2, o sea, la distancia que recorrería en el caso de que tuviera el triple de velocidad, sería igual a 9 veces la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Reemplazamos la ecuación 1 en 2 y tendríamos lo siguiente, que la x2 va a ser igual a 9 veces x, ¿no? ¿De cómo hemos hecho esto? Fácil, ¿no? Porque diríamos que toda esta parte de acá es equivalente a decir x, ¿no? Según la ecuación 1. Por lo tanto, x2 va a ser 9 veces x, ¿no? Lo que estaríamos obteniendo. Entonces, esto sería nuestro resultado del ejercicio. Pasemos al siguiente ejercicio. Una paloma vuela a 36 kilómetros sobre hora desde el último vagón hasta la locomotora y regresa al último vagón de un tren de 180 metros de longitud en 100 segundos. Calcular la velocidad con la que se mueve el tren. El primer caso, como vemos en el gráfico, es lo siguiente. La paloma que estaba en un inicio, vamos a volver a hacer el gráfico, que estaba en un inicio en la parte trasera del vagón, tiene que llegar a la parte delantera del vagón. Y como vemos, ambas velocidades al final hacen que, como la paloma es un poco, tendría que ser más veloz que el tren, hace llegar a lo que es a la paloma a la cabeza del vagón. Y este es el primer caso, ¿no? Y el segundo caso es cuando la paloma regresa desde acá. Vamos a suponer que este es nuestro segundo caso. Regresa desde lo que es el vagón de adelante hasta el vagón de atrás, ¿no? Pero como ambos tienen velocidades, entonces lo que va a pasar es que se van a encontrar mucho más antes de llegar a su destino final, ¿no? Entonces, planteando estos dos casos, ¿cómo sería el primer escenario? Sea T1 el tiempo que demora este primer acontecimiento. Entonces, gracias al gráfico sabemos que la distancia que recorre la paloma tiene que ser igual a la distancia que recorre el tren más la longitud L, porque la longitud L esa es la distancia de la locomotora, o se podría decir la longitud de la locomotora. ¿Ya? Bien, veamos en el gráfico cómo se representaría esto. A ver, vamos a hacer un poco mejor esta parte para que se entienda mejor. Lo que estaría pasando es lo siguiente, que la paloma estaría primero de su punto, una distancia específica, ¿no? Miren, esto es lo que estaría pasando, ¿no? A un inicio los dos están separados, ¿no? ¿Quién está separado de quién? Tanto la distancia de la locomotora, que sería la distancia L, donde la paloma quiere llegar a este punto de acá, lo vamos a poner aquí, este es el punto donde quiere llegar la paloma, ¿no? Pero este punto también se está moviendo, se va a mover con una respectiva velocidad, que sería la velocidad del tren. Y como vemos, ¿qué ha pasado? La paloma estaría recorriendo desde este punto hasta este punto, ¿no? Se puede decir que esta es la distancia de la paloma, ¿no?
mientras que la distancia que recorre el tren sería justamente a partir de acá, ¿no? La distancia del tren. Entonces, como podemos ver, la paloma tiene que recorrer una distancia de la longitud de la locomotora y luego todo lo que ha recorrido de la distancia del tren hasta poder alcanzar el punto de llegada, que sería justamente en la cabeza del vagón, ¿no? Entonces, vamos a eso primero, ¿no? Para el primer caso. Lo que les decía, ¿no? Esta distancia L es la distancia del tren y tendríamos lo siguiente, ¿no? Que 180 es la distancia del tren y la velocidad del tren por el tiempo 1 va a ser la velocidad de la paloma por el mismo tiempo, ¿no? Donde de acá simplemente despejo lo que es el tiempo en el que se tarda, que sería igual a 180 sobre 10 por menos la velocidad del tren, ¿no? Donde 10 sería la velocidad de la paloma, ¿no? Muy bien, entonces en la segunda escena, CAT2 el tiempo que demora el segundo, en este caso para el segundo escenario vamos a ver de nuevo el gráfico. Y en el gráfico podemos hacer lo siguiente. Por si acaso los 10 metros sobre segundo es simplemente la conversión de lo que es de kilómetros hora a metros sobre segundo. Esto es equivalente a decir 10 metros sobre segundo. Muy bien, ahora sí, vamos a lo que es la velocidad para el segundo caso, ¿no? En el segundo caso, si se dan de cuenta, ¿qué va a pasar? La paloma quiere llegar justamente a lo que es este punto, ¿no? Que es la parte trasera del vagón, del tren. Entonces, si se dan de cuenta, este punto va a ir en la misma dirección, pero en sentido contrario a lo que es la paloma. Entonces vamos a tener un encuentro más o menos por este punto, ¿no? Como se puede ver en el gráfico, se encontraría más o menos por ahí, ¿no? Entonces, el caso sería diferente. El caso sería que va a recorrer están separados una distancia de L y ambos van a ejercer una distancia, ¿no? Tanto el tren va a aportar su distancia como la paloma para el encuentro, ¿no? Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Lo que hemos dicho para sea el tiempo T2 en el tiempo que demora este segundo escenario. En el segundo escenario, tal y como se ha dicho, van a estar separados una distancia L y ambos van a aportar para lograr recorrer esa distancia L, ¿no? De la misma manera vamos a tener un tiempo T2, la velocidad de la paloma por la velocidad del tren y tendríamos esta otra ecuación, el tiempo T2. Entonces, para el tiempo total, sabemos que el tiempo total es equivalente a ¿qué? A 100 segundos, ¿no? Nos dice que el tiempo total es 100 segundos. Entonces, simplemente hacemos las respectivas reemplazos de las ecuaciones, tanto para T1, que sería esta parte, y para T2, que sería esta parte, ¿no? Entonces, de acá obtenemos la siguiente ecuación, que es esta, ¿no? Donde estamos factorizando lo que es la distancia L que tienen en común y luego lo demás tenemos que hacer procedimientos matemáticos. Donde si nos damos cuenta tendríamos esto en la suma de las fracciones, donde como era una simple diferencia de cuadrados el denominador, al multiplicarse se ha generado ese denominador. Entonces de acá desemplazo y voy a tener que la velocidad total, la velocidad del tren sería igual a ¿cuánto? La raíz de 64, que me estaría quedando esto en este caso en metros sobre segundo, perdón, en kilómetros hora, 28,8 kilómetros hora, ¿no? Ahora, si es que sacamos la raíz de esto, obviamente de esto nos quedaría que la velocidad del tren es igual a ¿qué? A 8 metros sobre segundo, ¿no? Pero si lo convertimos este dato en kilómetros hora, nos estaría quedando 28,8 kilómetros hora. Y tal y como les dije, esta velocidad de la velocidad del tren es menor a la velocidad de la paloma. Porque si no fuera así, nunca la paloma encontraría lo que es la cabeza del tren.
Pasemos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 9 de la serie de ejercicios para cinemática. Dos móviles parten de dos puntos separados por 50 kilómetros. El que está delante con una velocidad de 45 kilómetros hora a las 10 a.m. y el otro a las 10:15 a.m. a 72 kilómetros hora. Si ambos móviles viajan con el mismo destino, ¿a qué hora se produce el encuentro? El gráfico, como vemos, es el siguiente. Uno parte antes y el otro parte después y se encuentran, ¿no?, en el mismo punto de destino. Muy bien, entonces pasaremos a las ecuaciones. La velocidad de A y la velocidad de B es 72 km por hora y la de B es 45 km hora, ¿no? Tiempo que demora B al llegar al encuentro va a ser T. Mientras el tiempo que demora hasta el encuentro sería de lo que es el tiempo de A sería T menos 15 minutos. Todo esto, pero en horas, sería los 0,25 horas. Lo estamos volviendo a horas porque estamos usando en este caso estas unidades, ¿ya? Esto depende mucho de ustedes. Pueden usar tanto las unidades de kilómetros hora o el MKS, ¿no? Pero en este caso vamos a usar horas para demostrar que también se puede usar este tipo de unidades para la demostración del ejercicio. Ya no es tan necesario, se podría decir, siempre convertir a MKS, ¿no? Depende mucho de las unidades, de las cantidades de tiempo las cantidades de las magnitudes que tienen, ¿no?, para el problema. Ahora veamos lo siguiente. Lo que tenemos es lo siguiente, dice, ¿no?, que nos damos cuenta por el gráfico que la distancia de A es igual a la distancia de B más 50 kilómetros, ¿no? ¿Esto por qué? Porque te dice que... A ver, veamos el gráfico. Bien, como estamos viendo entonces en el gráfico, vamos a echar una pequeña modificación en lo que es el gráfico, pero sería de la siguiente manera. A ver, vamos a verlo esta parte. Este sería el gráfico en sí de lo que estaría sucediendo, ¿ya? Te dice que el auto A está a 50 kilómetros por delante, que el auto B, y parten en diferentes tiempos, ¿no? Y miren, el tiempo de encuentro sería ahí, ¿no? Entonces, como el primer caso, la separación sería de esta manera, ¿no? Están separados a un inicio de 50 kilómetros, ¿no? Y esta sería la distancia que recorre tanto A, y esta sería la distancia que recorrería tanto B, ¿no? Por comparación, ahora sí podemos ir a lo que es la ecuación que nos estaría indicando, donde tendríamos que la distancia del auto A va a ser igual a la distancia del auto B más los 50 kilómetros, ¿no? Haciendo una corrección de esta parte, ya, bueno, la corrección sería la siguiente, ¿no? Que como en este caso el auto A sería el que tiene la velocidad de los 45 kilómetros, ¿no? Ya, entonces esta pequeña corrección, esta es la distancia de A y esta es la distancia de B, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Según las velocidades que nos ha dado, tendríamos que tener eso, ¿no? La velocidad de A sería del auto que está por detrás y la velocidad de B es el auto que está por delante. Por lo tanto, la distancia de B más los 50 kilómetros va a ser igual a la distancia de A. Tendríamos entonces la ecuación número 3, que es la velocidad de A por el tiempo de A. Entonces tendríamos la siguiente ecuación, la ecuación número 3, donde simplemente, como es MRU, estamos reemplazando las velocidades por tiempo en vez de las distancias, ¿no? Entonces, reemplazando la ecuación 1 y 2 en 3, tendríamos lo siguiente. Bueno, lo que tendríamos eran los tiempos, ¿no? Los tiempos en los que empezaban era un poco más tardío, ¿verdad? Entonces, te decía que empezaban como unos 15 minutos, un cuarto de hora después, ¿no? Entonces, ahí está, lo hemos reemplazado y ahora simplemente despejamos el tiempo en el que se estarían, el tiempo en el que estarían encontrándose, ¿no? Tendríamos este tiempo que sería equivalente a 2.52 horas, ¿no? ¿Ya?
Ahora este tiempo lo transformamos a minutos. ¿Para qué? Para obtener lo siguiente, ¿no? Tendríamos el tiempo de, en este caso en minutos, que sería lo siguiente. Estaremos convirtiendo la parte del decimal en minutos y la parte de los minutos a segundos, ¿no? De esta manera podemos decir lo siguiente. Por lo tanto, el valor del tiempo es 2 horas 31 minutos y 12 segundos, ¿no? Y el encuentro ocurre a las 12 horas 31 minutos y 12 segundos, ¿no? Bueno, eso sería entonces el resultado de lo que tendríamos del procedimiento para hallar el valor del tiempo. Aquí esto está por demás, ¿no? Entonces el tiempo sería sumándole los 15 segundos adicionales. Miren, aquí teníamos en este caso los 2 horas 31 minutos y 12 segundos, ¿no? Entonces, como dice, el encuentro sería los 31 minutos, pero a esto lo tendríamos que adicionar los 15 minutos adicionales que dice que ha habido en el retraso, ¿no? Entonces sería las 2 horas 15 más, en este caso sería los 46 minutos. El tiempo total, ¿no? En este caso es el tiempo de encuentro a partir de luego del retraso y 12 segundos, ¿no? Bueno, eso sería un poco más complementario si es que te pide el tiempo desde un inicio. Este sería simplemente el tiempo a partir de luego del retraso. Pasemos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 10. Dice, dos automóviles están viajando a la misma dirección y sentido con velocidad de 80 km/h y 60 km/h respectivamente. Cuando el auto A se encuentra a 6 metros detrás del auto B, se aplica los frenos de A, causando una desaceleración de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿En qué instante se producirá el choque? ¿No? Bueno, como vemos en el gráfico, antes de pasar al ejercicio, te dice que están, en este caso, separados 6 metros, ¿no? La separación de ambos es de 6 metros. Luego de eso, nos dice que detrás del auto B está un auto B que se aplica los frenos de A, causa una desaceleración de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿En qué instante se producirá el choque? ¿No? Miren, como vemos el ejercicio, aplica los frenos y el otro lo alcanza. ¿Ya? De la misma manera vamos a tener una distancia que recorre tanto el auto A y el auto B, ¿no? Esta sería la distancia de A, que estaría aplicando los frenos, y la distancia de B sería el auto que se encuentra por detrás, ¿no? Bien, partiendo del ejercicio tenemos lo siguiente. Primero vamos a convertir nuestras unidades en metros sobre segundo, porque en este caso nuestra aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, preferiblemente que todo esté en la misma unidad. Según el gráfico tendríamos lo siguiente, que la distancia de A va a ser equivalente a la distancia de B más 6, ¿no? Entonces, de la misma manera, vamos a hacer una pequeña corrección en esta parte, donde vamos a decir que la distancia, esta va a ser la distancia en este caso de B, y esta va a ser la distancia de A. Entonces, ahora sí estaríamos cumpliendo con la ecuación que nos decía que la distancia de A es igual a 6 más distancia de B, ¿no? Muy bien, entonces, continuando, vamos a tener que el móvil A, su ecuación sería la siguiente. La velocidad inicial que hemos hallado, en este caso aquí está aquí, ¿no? Que hemos convertido, que sería 22.22, multiplicado por t menos un medio de la aceleración, ¿no? La aceleración de A. Pero en este caso, esta aceleración dice que es negativa porque desacelera, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Y nos estaría quedando esta ecuación, ¿ya? Para lo que es la distancia de A. Para lo que es el móvil B, que es en este caso la velocidad de B por el tiempo, ¿no? Por lo tanto, la distancia de B va a ser igual a 16.67 por t. De aquí reemplazando vamos a tener lo siguiente, ¿no? La velocidad de B y la velocidad de
A, ¿no? En todo caso, tendríamos lo siguiente, ¿no? Despejando simplemente, vamos a tener una ecuación de segundo grado, pero como esta ecuación de segundo grado es más difícil de resolver, simplemente por tener algo de decimales, utilizamos la ecuación general, ¿no? La ecuación general que nos dice que agarramos los coeficientes en este caso de cada componente, donde este sería el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C, ¿no? Ahora estos mismos, donde ponemos, según la ecuación general, es algo así, ¿no? Que X es igual a, en este caso, menos B, más menos lo que es la raíz cuadrada de B al cuadrado, ¿ya? B al cuadrado menos 4 veces A por C, ¿ya? Menos 4 veces A por C. Entonces, en este caso, esto se volvería positivo, ¿no? Menos 4 veces A por C. Todo esto dividido entre 2 veces el valor de A, ¿ya? Entonces, reemplazando esos valores, como vemos, aquí tendríamos lo siguiente, ¿no? Más 5,56, más menos 5,56 al cuadrado, que sería el valor de B, y menos 4 por A por C, ¿no? Aquí está A por C, sobre 2 veces A, que es 1,25, y me estaría quedando este valor de acá, donde si utilizamos tanto signo positivo tanto signo negativo, vamos a tener dos tiempos, ¿no? Donde ocurre, entonces, esto que nos está diciendo que ocurre en dos casos, ¿no? En la colisión, uno en el 2,59 y uno en 1,85, donde se elige el primer tiempo ya que el ejercicio indica cuando impacta, dice, ¿no? O sea, vamos a hacer el primer impacto sería justamente en el primer tiempo y el segundo impacto sería en el tiempo T1, ¿no?